Entonces, la estenosis hipertrófica del píloro, como ustedes han visto, es una patología frecuente, ¿no? Ya 3 a 5 semanas de edad, pico de presentación, de 2 a 8 meses de inicio de presentación. ¿Ya? Es la causa más frecuente de cirugía en menores de 6 meses y la segunda después del hernia inguinal en menores de 2 meses. ¿Ya? El signo patognomónico más frecuente es la oliva pilórica, ¿no? Y el signo clínico progresivo es los vómitos postprandiales progresivos que son característicamente no biliosos. ¿Ya? El diagnóstico se hace a través de ecografía, medición de la zona pilórica, ¿no? Engrosamientos más de 4 milímetros y un alargamiento más de 15 milímetros, ¿no? Tratamiento quirúrgico, la piloromiotomía. Entonces, así como tenemos estas patologías, existen otras patologías que también vemos en las unidades de emergencia, en donde primero la sospecha clínica y la confirmación es un estudio de exámenes y algunas veces en sala de operaciones, ¿no? La obstrucción intestinal neonatal. La estenosis hipertrófica del píloro también está dentro de estas patologías, es una subobstrucción intestinal, obviamente en las partes, perdón, es una subobstrucción a nivel de la cámara gástrica. Existen otras patologías que ocurren, que también son frecuentes en pediatría, que es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal, ¿qué cosa es? Una emergencia quirúrgica que es más frecuente obviamente en el periodo neonatal, más que en el periodo de lactante, ¿no? En el periodo neonatal son patologías relativamente frecuentes, incluso que el diagnóstico muchas veces se hace al momento de nacer el paciente. Puede ubicarse en cualquier nivel, ¿ya?, de la zona intestinal. Puede ser donde, a nivel esofágico, puede ser ano rectal, ano imperforado, ¿no? A nivel esofágico, las malformaciones esofágicas como ya algunas estrecheces esofágicas producto de membranas, etcétera, ¿no? Y el ano imperforado, ¿no?, que es una patología bastante frecuente, que el diagnóstico se hace casi al momento de nacer. Y en el momento de la atención del parto, porque todos ustedes saben que hay que ver la zona del ano en la atención inmediata del parto, pues, ¿no? Vamos a hablar primero de la atresia duodenal, ¿no? La atresia duodenal obviamente congénita. ¿Qué es la atresia duodenal? Es una obstrucción, ya, congénita de la segunda porción del duodeno, ¿ya? En esta segunda porción del duodeno, la etiología generalmente se debe a una alteración del proceso de recanalización en esta porción intestinal, ¿no? Esto se ocurre generalmente en una etapa precoz, generalmente en las primeras 8 semanas de vida, o sea, en la etapa de la embriogénesis, ¿ya? El embarazo se asocia a polihidramnios, muy parecido a lo que encontramos en la atresia esofágica, ¿no? O sea, malformaciones gástricas o el aparato gastrointestinal están asociadas generalmente a polihidramnios. Entonces, la atresia duodenal es una de ellas. Ocurre más o menos en uno de cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos y predomina casi siempre en el sexo masculino. La principal asociación de la atresia duodenal es el síndrome de Down. El síndrome de Down ya se da en el 25% de los casos y se acompaña de cardiopatía en el 20% de los casos. La cardiopatía congénita más frecuente asociada al síndrome de Down, ¿cuál es? ¿Cuál? El canal AB, ¿no? Claro, el canal AB, pues, ¿no? Canal AB, esa es la cardiopatía más frecuentemente asociada al síndrome de Down. En la trisomía 21, además, se puede asociar ¿a qué cosa? A un páncreas anular, ¿ya? O sea, su asociación es bastante frecuente con el síndrome de Down, casi 1 de cada 4, y dentro de estos de pacientes con síndrome de Down, su asociación es más frecuente con el páncreas anular, ¿ya? Anatómicamente, el defecto puede ser tanto en la membrana, puede ser que existe un tipo membranoso, o un defecto en la interrupción, ya, de la localización del intestino a nivel de la ampolla de Vater. En el 80% de casos la ampolla se abre en el cabo proximal, ¿no? Casi siempre, al igual que la atresia esofágica, ¿no? Va a haber un cabo proximal ciego, acá no. El 80% de los casos la ampolla se abre en el cabo proximal, permitiendo un vómito generalmente bilioso, ¿no? Entonces, en la atresia esofágica el vómito es no bilioso. En la estenosis hipertrófica del píloro el vómito tampoco es bilioso. En la atresia duodenal el vómito sí es bilioso, ¿no? Ya porque es la lesión o la localización anatómica en la segunda porción del duodeno. El diagnóstico se hace a través de una radiografía simple de abdomen, en donde se muestra característicamente el signo de la doble burbuja, ¿ya? Doble burbuja, ¿por qué? Porque va a mostrar la cámara gástrica, ya, en la primera porción dilatada del duodeno. Es el signo de la doble burbuja, que permite hacer el diagnóstico de la atresia esofágica. Acá tenemos las variantes de atresias, duodenales. El tipo 1 es una atresia
ya debido a un diafragma interno. Ya, el B o tipo 2 es atresia con asa terminal ciega, remanente conectado por un cordón fibroso, pues, ¿no? Y el tipo 3, atresia con extremos ciegos completamente separados. Y el tipo 4 es una obstrucción duodenal debida a un páncreas anular, que generalmente se encuentra asociado secundarios a pacientes con síndrome de Down, ¿no? ¿Ya? El páncreas anular también permite una variante de esta. ¿Ya? El tratamiento, ya obviamente ante la sospecha clínica, está en la confirmación radiológica, el tratamiento debe ser colocación de una sonda nasogástrica para aspiración continua e iniciar la reposición de volumen y electrolitos. O sea, primero estabilizamos al paciente. La cirugía se debe realizar en forma electiva en las primeras 24 a 48 horas de vida en un paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, al igual que la atresia esofágica, en la atresia duodenal, el paciente también tiene que estar estable. O sea, no tiene que estar séptico, no tiene que estar chocado, no tiene que tener ningún trastorno hidroelectrolítico, tiene que estar totalmente estable, para que no existan complicaciones intraoperatorias, ¿no? Otra de las patologías, ya que también se ven en la parte neonatal, son las malformaciones intestinales y vólvulo, ¿ya? Que normalmente el intestino, ya cuando en su etapa evolutiva a nivel embrionaria, ya tiene un sentido antihorario. ¿Ya? En la malformación o la malrotación intestinal, el intestino sigue su etapa evolutiva en sentido antihorario hasta que más o menos llega a los 90 grados, a 90 grados. Una vez que llega a ese nivel, hay una detención. Y esta detención de esa rotación permite que el intestino haga una rotación en sentido horario, ¿no? Y esto se llama malrotación intestinal, ¿ya? Eso, en donde va a ocurrir, ¿qué cosa? Una alteración a nivel de la etapa embrionaria. Generalmente, todo esto se debería completar, en las primeras 12 semanas de gestación. ¿Ya? Este descenso ocurre generalmente, esta detención, a la semana 7 de la gestación. En la malrotación, sin embargo, la rotación intestinal cesa después de completar los primeros 90 grados. Y el duodeno y el colon ascendente se yuxtaponen en los vasos mesentéricos superiores con todo el intestino medio suspendido en el eje estrecho. ¿Esto qué hace? Que cuando existe esta rotación, algunas veces existe compromiso vascular y muchas veces el paciente, esta zona vascular, va a ocurrir zonas de isquemia, necrosis y puede haber perforaciones incluso. Se estima que más o menos 1 de cada 5.000 nacidos vivos ya puede ocurrir una malrotación intestinal. La mayoría de los pacientes con malrotación intestinal desarrollan vólvulo por lo general en las primeras semanas de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque como existe una alteración de la rotación, es más fácilmente que se volvule, como existe compromiso generalmente isquémico, ya por el compromiso vascular que tiene, y casi la mitad, de 25 a 40% de pacientes hacen vólvulo en los primeros 7 días de vida. El vómito bilioso, ya ese signo, es el primer síntoma, y la distensión abdominal puede ser generalmente escasa. Generalmente la distensión abdominal ocurre antes de que el paciente presente vómito, ¿ya? El intestino puede estrangularse a cualquier edad, por lo que no es un diagnóstico exclusivo de la etapa neonatal, ¿no? No puede ocurrir a los 2 meses, 2 años, etc. El 50 a 60% se presenta en el primer mes de vida, o sea, en la etapa neonatal, 75 a 90% en el primer año y en el resto, 10 a 25% se hace diagnóstico después del primer año de vida, ¿no? Entonces, no es exclusivo del periodo neonatal, ¿no? El diagnóstico, ya, como existe compromiso isquémico que se volvula sobre su lado, sobre su eje de rotación, vamos a encontrar al paciente hemodinámicamente inestable, con una acidosis metabólica intratable junto a la necrosis de la pared abdominal. Cuando es muy severa, incluso se puede observar una zona de necrosis en la pared abdominal, o sea, en la piel del paciente. Va a ocurrir obviamente una alteración de los vasos mesentéricos superiores que podemos encontrarlo o podemos evidenciarla en el estudio ecográfico. El tránsito digestivo, ya con una sustancia en contraste, puede mostrar la obstrucción de la segunda porción del duodeno. Y el yeyuno puede mostrar una imagen de entirabuzón, ¿no? Que es la imagen radiológica característica de la malrotación intestinal. Obviamente, cuando existe una malrotación intestinal con grados menores de obstrucción, puede mostrar el duodeno o el yeyuno a la derecha, ¿ya? Acá vemos un paciente con una obstrucción, ¿no? Aquí este es un vólvulo, ya el paciente se ha volvulado. Vamos a encontrar una distensión excesiva de la pared de la cámara intestinal con, obviamente, un signos evidentes de contenido líquido, pues, ¿no?
este paciente inmediatamente tiene que obviamente entrar a cirugía, ¿no? El tratamiento obviamente es quirúrgico, ¿ya? Y debemos encontrar las bandas fibrosas llamadas bandas de Ladd, ya que unen el ciego mal posicionado con el retroperitoneo y cruzan delante de la segunda porción del duodeno, provocando una obstrucción extrínseca. Estas deben ser siempre desecadas, ¿no? Porque si no, el paciente va a ocurrir frecuentemente obstrucciones mecánicas. Esta banda de Ladd debe ser siempre liberadas, ¿ya? Si no, el paciente va a venir frecuentemente con sus oclusiones o obstrucciones posteriores a la cirugía. ¿No? Acá tenemos, ¿no? Se hace una resección, obviamente una colostomía, ¿no? Y después se une por segunda intención, después de 2 o 3 meses. Otra patología que también se ve en la parte neonatal con cierta frecuencia es la atresia yeyuno-ilial, ¿no? ¿Ya? La atresia intestinal extendida, como la obstrucción completa del lumen intestinal, constituye 1/3 de todas las obstrucciones intestinales del recién nacido. Y se estima 1 de cada 1500 recién nacidos vivos. El 55%, ¿ya?, ocurre de estas atresias ocurre a nivel del yeyuno y del ilion, siendo el yeyuno proximal y el ilion distal las localizaciones más frecuentes. O sea, de todas las atresias, la atresia yeyuno-ilial es una atresia bastante frecuente, ¿no? De todas las atresias es relativamente la más frecuente. Se estima que su origen está dada ¿por qué? Por una lesión isquémica que ocurre durante las primeras etapas ya de la embriogénesis, por lo general a partir de la 7ª semana de gestación. Existen 4 tipos anatómicos. Existe el tipo membranoso, separados en piel de manzana o apple peel, y los múltiples, ¿no? O sea, las múltiples atresias. El diagnóstico generalmente es muy parecido, ¿ya? Y de los 4 tipos de atresia son muy parecidos en todas las atresias, ¿ya? Y depende o es independiente del tipo de lesión. Obviamente la distensión abdominal con los vómitos biliosos, ¿ya?, son característicos en el paciente, pues, ¿no? Y ocurre estos vómitos biliosos por lo general en las primeras 24 horas de vida. Mientras más proximal sea la atresia, obviamente los vómitos van a ser más tempranos, ¿no? Y también más severos. Mientras más distal sea la atresia, algunas veces, incluso algunos pacientes, si es en ilion, en colo proximal, ya el paciente puede haber incluso la presencia de expulsión de meconio como presencia de vómito, pues, ¿no? La radiografía simple del abdomen general de pie muestra niveles hidroaéreos posteriores a la lesión y basta suficiente una radiografía para establecer el diagnóstico de este tipo de atresia yeyuno-ilial. Como todas las atresias, ya el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? En el preoperatorio siempre debemos poner una sonda en el paciente para descomprimir el estómago, hidratarlo, ya, por vía parenteral, ¿no? Y manejar inicialmente los trastornos hidroelectrolíticos secundarios a la atresia. Esta etapa generalmente de estabilización ocurre en las primeras 12 o 24 horas del paciente, mientras pedimos los prequirúrgicos, ¿ya? Y la intervención quirúrgica consiste generalmente en realizar una anastomosis término-terminal si es que los cabos proximales y los cabos distales están viables, ¿no? Si los cabos proximales o cabos distales no están viables, hay signo de necrosis, se hace una ostomía y una recanalización posterior de 2 o 3 meses. El pronóstico va a depender de la magnitud del compromiso intestinal, ¿no? De eso va a depender el pronóstico. Otra patología que no es muy frecuente, ¿ya? Y muchas veces el diagnóstico pasa desapercibido, es la peritonitis meconial, ¿no? Si yo pregunto cuántos de acá han visto una peritonitis meconial, estoy seguro que ninguno, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes fallecen y pasan desapercibidos, ¿no? Pasan con diagnóstico de sepsis, etcétera, el paciente fallece y no se da cuenta, ¿no? Es una peritonitis aséptica causada por la salida del meconio hacia la cavidad peritoneal durante el desarrollo en la etapa intrauterino. O sea, la peritonitis meconial es una patología que se da intraútero, ¿ya? Y por eso muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Como es una patología que dura semanas y el paciente tiene su meconio a nivel peritoneal, esto va a producir una reacción química a nivel de peritoneo, y si pasa mucho tiempo vamos a encontrar en el paciente calcificaciones características o la presencia, incluso formaciones de quiste, proliferación vascular, etcétera, ¿no? Entonces el paciente le hacen una ecografía o una radiografía a veces de abdomen porque está vomitando, ¿ya? Y el paciente tiene calcificaciones y uno no se explica por qué. Y algunos dicen que algunos incluso lo confunden con un artefacto, pero no, es una calcificación
producto de una peritonitis meconial, ¿ya? Puede haber una hemorragia importante en la cirugía y esta patología se asocia. Ahora, existen dos patologías que se asocian a hilo meconial. Una es la fibrosis quística, que es la asociación más frecuente, ¿ya? Y otros dicen que existe una asociación relativamente no muy frecuente con la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Pero la fibrosis quística o mucoviscidosis es la asociación más frecuente con peritonitis meconial. Así como existe la peritonitis meconial, existe también el hilio meconial, que esto sí es más seguro que lo hayan visto, ¿no? El hilio meconial, ¿qué cosa es? Es la retención del meconio espeso adherido a las paredes del intestino. Puede ser a cualquier nivel, ¿no? Puede ser a nivel de yeyuno, puede ser a nivel del ilion o puede ser a nivel de colon. Y este espesamiento del meconio ocasiona que el paciente tenga un cuadro suboclusivo u oclusivo, ¿no? O sea, el paciente va a cursar producto de la suboclusión u obstrucción con distensión abdominal, náuseas, vómitos. En la mitad de los pacientes con esta entidad el intestino está intacto. Los otros lamentablemente tienen asociado un vóbulo, una atresia, una perforación y una peritonitis meconial. Entonces la mitad, por suerte, están limpios y se puede ya mejorar clínicamente o algunas veces quirúrgicamente. El hilio meconial se dice que ocurre más o menos en el 15% de los recién nacidos con mucoviscidosis, ¿no? o con fibrosis quística. Y solamente un 5 al 10% ya de los pacientes con hilio meconial no tienen fibrosis quística. O sea, su asociación es bastante frecuente. Otra enfermedad también que se encuentra asociada es la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Otra entidad también que se encuentra asociada a hilio meconial es el hipotiroidismo, ¿ya? A veces también se asocia a hilio meconial. Pero el más frecuente de lejos es la mucoviscidosis, o también llamada fibrosis quística, que es la principal asociación. Las otras, como ya mencionamos, la enfermedad de Hirschsprung, o megacolon congénito, o megacolon agangliónico, y la otra es el hipotiroidismo congénito o neonatal. El diagnóstico, ya obviamente, primero la sospecha clínica, ya el paciente con distensión abdominal, algunas veces puede estar con náuseas, vómitos, ya se distiende y un vómito característicamente bilioso, ya. El examen rectal casi nunca se hace porque, como ustedes saben, el ano del recién nacido es bastante estrecho, ya, y la radiología simple de abdomen muestran asas dilatadas y encontramos el signo de Neuhauser. ¿Qué cosa es el signo de Neuhauser? Ya vamos a encontrar la radiografía de abdomen simple con lesiones en burbujas con aspecto de vidrio esmerilado. Es producto de que el meconio genera esa característica, ¿no? Producción de gases y lesión en vidrio esmerilado. Las calcificaciones, aire libre, etcétera, sugieren perforación o peritonitis meconial, ¿no? Acá tenemos un hilio meconial donde ustedes van a ver, bueno, no se ve muy bien acá, donde vamos a observar que todo el intestino en un recién nacido está lleno. Característicamente el intestino del recién nacido es un intestino vacío, porque el paciente obviamente todavía no se alimenta de manera adecuada, ¿no? Ya si está lleno es porque probablemente el componente sea básicamente meconio, ya que está espeso. Bueno, acá no se ve el vidrio esmerilado, pero si lo vieran directo sí se ve, ¿no? Como una imagen media sucia de vidrio esmerilado, ¿ya? Entonces el tratamiento médico generalmente es el uso de una sustancia de contraste que es el gastrofin, apoyado de una buena hidratación endovenosa del paciente. Este gastrofin o sustancia de contraste, ya, que tiene una alta osmolaridad, más o menos 1900 milosmoles por litro, que lo que hace, arrastra agua hacia la zona intestinal y permite que el meconio tenga una menor densidad, ¿no? Esto diluye el meconio, ya, y elimina el meconio espeso. Se dice que con el uso de esta sustancia de contraste, el éxito del tratamiento médico es más o menos de hasta el 60%, ¿no? De 15 a 50, en una serie es hasta 60% de los casos. O sea, casi la mitad responde médicamente. La otra mitad, lamentablemente, tiene que ser cirugía, ¿no? ¿Ya? Y en algunos casos, cuando es muy severo y hay zona isquémica, se necesita la resección y una ostomía de descarga, ¿no? Casi nunca se hace eso, pero algunas veces es necesario hacerlo. Otra de las enfermedades o entidades que producen obstrucción intestinal o subobstrucción intestinal es la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? O megacolon congénito o megacolon agangliónico, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad caracterizada, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Por una aganglionosis
en los plexos mioentéricos o plexos de Auerbach, ¿ya? Y también en los plexos de Meissner, ¿no? O submucosos de Meissner. A nivel, ocurren generalmente al colon distal, pero ¿ya? El megacolon congénito característicamente es colon distal, pero puede también aparecer en colon proximal, incluso en zona intestinal. El 80% de los casos, el segmento gangliónico, vamos a ver, compromete el recto y el colon sigmoide, ¿no? Ya, generalmente esa es la localización más frecuente de la enfermedad de Hirschsprung. El 20% restante puede ser en el colon proximal, incluso a nivel del ilion también. En la submucosa, ya, vamos a encontrar, se aprecian troncos nerviosos, generalmente engrosados y hipertrofiados en las dos capas musculares y contienen niveles aumentados de acetilcolinesterasa. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una zona proximal dilatada, ¿ya? Y una zona distal, ¿ya? Atrófica o hipotrófica, ¿ya? Entonces, la zona proximal dilatada va a hacer que genere un aumento del tamaño y por eso que viene el nombre de megacolon, pues, ¿no? Acá tenemos un gráfico donde se ve característicamente un colon normal, ¿ya? Y acá tenemos un colon, ¿no? O una enfermedad de Hirschsprung, donde la zona proximal a la lesión, ¿ya? Va a estar distendida porque se va a contraer, va a haber una incoordinación también de la contracción y una zona distal normal o hipotrófica, porque esta zona va a estar constantemente contraída. Al no haber pasajes, eso va a hipertrofiar los músculos y va a generarse la distensión. Mientras más tiempo pase el paciente, la distensión va a ser también más progresiva de las zonas más proximales del colon, pues, ¿no? ¿Ya? El sistema nervioso entérico se forma en células que miran hacia la pared intestinal de la cresta neural. Entonces, en esta enfermedad de Hirschsprung, generalmente, este sentido cráneo-caudal ya se va a detener entre la 5ª semana y la 12ª semana de gestación. La incidencia es muy parecida a las otras patologías, 1 de cada 5.000 nacidos vivos, y tiene gran predilección por ciertos factores genéticos, ¿no? Se dice que los hermanos de un enfermo tienen un riesgo de 2 a 9% con rasgos dominantes en muchos familiares. También la enfermedad de Hirschsprung se asocia a una trisomía 21 síndrome de Down. Se dice que un 2 a 10% de los casos tiene esta asociación, ¿no? Entonces el síndrome de Down, como ustedes ven, se asocian a múltiples malformaciones gastrointestinales. Una de ellas es la enfermedad de Hirschsprung. El diagnóstico, obviamente en el recién nacido, muchas veces es difícil encontrar el diagnóstico. Vamos a encontrar una distensión abdominal que generalmente pasa desapercibido, ¿ya? Cuando ocurre un hilio meconial asociado a enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? A veces esto sí permite hacer diagnóstico más temprano, ¿no? Pero muchas veces solamente hay un retraso del meconio, en las primeras 24 horas de vida se retrasa más 2, 3 días y pasa desapercibido, ¿no? Y conforme pasan las semanas o los días, recién el paciente comienza a estar más distendido, más barrigoncito y recién se sospecha en esta enfermedad, ¿ya? Primero se hace radiológicamente un enema contrastado y con este examen vamos a encontrar, la idea es encontrar las zonas agangliónicas y la zona distendida previa a la zona patológica, pues, ¿no? ¿Ya? La confirmación diagnóstica, una vez que radiológicamente sospechamos de la zona de la lesión, que generalmente son en las partes distales, con el 80% de ustedes saben que son partes distales, una vez que sospechamos radiológicamente, la confirmación diagnóstica se hace a través de la biopsia, ¿no? La biopsia por succión rectal, y en esta biopsia van a informar ¿qué cosa? La ausencia de células aganglionares a nivel de los plexos submucosos o los plexos mioentéricos, ¿no? O sea, a nivel, y también van a encontrar una hipertrofia de los troncos nerviosos. Ahora, algunos pacientes tienen una enfermedad de Hirschsprung parcial, o sea, no va a haber una ganglionosis, va a haber una disminución de la cantidad de las zonas ganglionares y que también van a cursar con cierto grado de oclusión o suboclusión. Acá tenemos característicamente una placa de una enfermedad de Hirschsprung donde va a haber una distensión, ¿no? Una dilatación excesiva de las asas intestinales, generalmente las asas colónicas, ¿ya? Y el paciente obviamente con una distensión así vamos a encontrar una distensión abdominal clínica bastante evidente, pues, ¿no? El paciente cursa a veces con periodo de estreñimiento y a veces con periodo de pseudodiarrea porque va a comenzar a producir evacuaciones por rebosamiento, ¿ya? A veces esta enfermedad de Hirschsprung, el diagnóstico se hace
a los 2 años, etcétera, ¿no? Y generalmente cuando es muy tardío, se asocia con zonas de disminución de las zonas ganglionares neurales, ¿no? ¿Ya? El tratamiento, inicialmente, como a veces estos pacientes tienen una gran cantidad de zona meconial, ¿ya? Se realiza enemas evacuante con suero fisiológico, y esto permite la evacuación y permite descomprimir el colon. Si existe sospecha de infección, porque a veces se relaciona a megacolon tóxico también, hay que asociarlo a medicación antibiótica, pues, ¿no? La cirugía, por lo general, ha cambiado en los últimos años. Antes se hacía en 2 o 3 tiempos, cada vez se prefiere realizarla en un solo tiempo, en donde se debe realizar, ¿qué cosa? La resección quirúrgica de la zona comprometida, ¿no? O sea, de la zona aganglionar. Obviamente esto debe ser individualizado y cada paciente va a depender de lo que el cirujano decida, pues, ¿no? Una vez que se retire la zona ganglionar, significa que las contracciones y la relajación de la zona colónica va a ser adecuada, de tal manera que el paciente va a comenzar a evacuar adecuadamente y esa zona hipertrófica del colon o aumentada de tamaño, poco a poco va a disminuir, pues, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, hemos visto básicamente bastantes patologías neonatales, ¿no? Todas ellas, por suerte, el diagnóstico es sencillo, ¿no? Algunos incluso se sospecha intraútero, otros se confirman en las primeras 24 horas y casi todos, como ustedes han visto, no necesitan de mucha tecnología en relación a los exámenes, ¿no? Muchas veces la radiografía simple de abdomen permite hacer el diagnóstico, ¿no? Y algunos de ellos la confirmación puede ser por biopsia con la enfermedad de Hirschsprung, pero la sospecha siempre es casi siempre radiológica, ¿no? Ya, o sea, para estas patologías, como ustedes han observado, no se necesita mucha tecnología. En pediatría, sobre todo en las unidades de emergencia, ya también es frecuente encontrar los abdómenes agudos en pediatría. El enfoque del abdomen agudo obviamente va a depender de la edad del paciente, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si viene un paciente vomitando, vómitos biliosos, tiene 3, 4 días de vida, podemos pensar que existe una malformación congénita, ¿no? De las que hemos hablado, ¿ya? Porque a veces no dan sintomatología en las 24 horas de día, dan de alta y el paciente después de 2 o 3 días viene vomitando. Toman una placa, de repente es un vólvulo, etcétera, pues, ¿no? Entonces el abdomen agudo en pediatría va a depender del grupo etario en donde normalmente nosotros abordamos al paciente. Va a depender si es neonato, si es un lactante o es un preescolar, ¿ya? De eso va a depender. La frecuencia, el tipo de enfermedad obviamente es diferente en cada grupo etario, ¿no? Eso no queda ninguna duda. Mientras más grande sea el niño, lo más probable que sea secundario a un evento traumático, ¿ya? En los neonatos, ¿no? Tenemos las atresias, ¿no? Duodenales, yeyunales, anorrectales, ¿no? De esta la más frecuente, ¿cuál es? La atresia yeyunal, ¿no? Yeyunilial. La atresia duodenal, ¿con qué asociación se encuentra? Con la trisomía 21 síndrome de Down, 25%, ¿no? O sea, uno de cada 4 niños con síndrome de Down tiene una atresia duodenal, ¿ya? Las malrotaciones también, pues, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, la sintomatología se da en las primeras 24 horas de vida, a veces se da después del 7, 8 o 10 días, pues, ¿no? Las perforaciones gástricas o intestinales también, ¿ya? Puede ser, ¿por qué? A veces algunos niños hacen tanta distensión por una malrotación o por una atresia, ya que genera una zona isquémica o zona débil de la pared intestinal y esto hace que se perfore, ¿no? Las infecciones, a la cabeza tenemos las enterocolitis necrotizante, que es más o menos una patología bastante importante en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Se dice que del 1 al 7% de los pacientes que ocupan una unidad intensiva neonatal, ¿no? tiene una enterocolitis necrotizante. Y para eso ustedes saben que tiene que tener cierto factor de riesgo. Uno, que sea prematuro, o sea, es más frecuente en menores de 1,5 kg, ¿ya? Que tenga una asociación importante, como sepsis, ausencia de lactancia materna, ¿no? Uso de ventilador, etcétera, ¿no? O también puede ocurrir en pacientes que tengan, o neonatos que tengan disfunción intestinal, como el tapón meconial o las enfermedades de Hirschsprung, que muchas veces vienen con distensión abdominal, ¿no? ¿Ya? Otro grupo de pacientes neonatos tienen malformaciones de la pared, ¿no? Que es el onfalocele o gastrosquisis, que muchas veces el diagnóstico se hace intraútero, ¿no? ¿Ya? Y es una patología
ni bien nace, el paciente debe ser estabilizado y operado, ¿no? Porque la ausencia de pared abdominal que ocurre en estos pacientes hace que estos pacientes se deshidraten y fácilmente se infecten. Por eso que debe ser una cirugía rápida en estos pacientes. En el grupo de lactantes, ¿no? ¿Qué cosa es lactante? ¿Hasta qué edad consideran lactante? Hasta los 12 meses, pues, ¿no? ¿Ya? Los primeros 12 meses de vida se llaman lactantes. ¿Ya? En el grupo de los lactantes, ya más o menos ocurre, cuando decimos lactantes no hay un tiempo exacto, ¿no? Para establecer exactamente su periodo. Algunos dicen de 3 meses a 12 meses, otros dicen después del periodo neonatal, o sea, después de los 28 días hasta los 12 meses, ¿no? Lo que sí está claro que entre el periodo neonatal y los 3 meses es tierra de nadie. Algunos dicen que se comporta como neonato y otros dicen que se comporta como un niño pequeño, ¿no? Por eso que no existe una definición clara. Por lo que sí está claro que lactantes son los primeros 12 meses de vida. En ellos, la invaginación intestinal y el vólvulo intestinal ya puede ocurrir como patología de abdomen agudo, ¿no? En el preescolar y escolar ya tenemos otras patologías. Entre ellos tenemos el divertículo de Meckel, ¿ya? Los vólvulos, la torsión de ovario y obviamente las apendicitis, ¿no? Que es la patología de abdomen quirúrgico más frecuente en ese grupo etario, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, son patologías totalmente diferentes, ¿ya? Pero que va a depender del grupo etario, ¿no? Vamos a hablar primero, ya hemos hablado de algunas patologías, ¿no? Fundamentalmente las patologías neonatales. Ya vamos a complementar con las otras que faltan. Una de ellas es la invaginación intestinal. ¿Ya? La invaginación intestinal, ¿qué cosa es? Una obstrucción intestinal producida por la introducción de una parte del intestino sobre otra parte de la luz intestinal, ¿ya? Pues se invagina, pues, ¿no? O sea, entra una zona intestinal en otra zona intestinal. El inicio de la invaginación generalmente ocurre en la zona de ilion terminal y avanza hacia la región iliocecal y cólica. ¿Por qué generalmente ocurre en esta zona? Porque normalmente todo el intestino generalmente tiene una asa fija. Y la zona más débil, ¿ya? Donde no ocurre una asa fija, es la zona generalmente del ilion intestinal. El ilion terminal, perdón. Y esto permite, esta zona de debilidad, hace que se meta sobre su propia mucosa, la zona intestinal. Y esto ocasiona una invaginación intestinal. Hay invaginaciones a veces idiopáticas, donde no existe una causa orgánica que la justifique o la explique, y otras pueden ser secundarias, ¿no? Por ejemplo, pacientes con poliposis familiar, ¿ya? O simplemente con pólipos aislados en una zona caprichosa del intestino, esto se puede invaginar, por generar una zona débil, pues, ¿no? Por ejemplo, el paciente con pólipo cursa con diarrea, ¿no? La diarrea hace que aumente la contractibilidad intestinal, ¿ya? Y como es una zona débil también, este producto de la contractilidad hace que se invagine, ¿no? Después de estar con diarrea 2 o 3 días, el paciente tiene náuseas, vómitos, biliosos, etcétera, ¿no? Y uno piensa que es una sepsis, no, es una invaginación, pues, ¿no? Otro tenemos los divertículos de Meckel, ¿ya? Que también genera zonas débiles y que es probable que se invagine. Menos frecuentes son los linfomas, las duplicaciones, los quites heterogénicos o las púrpuras de Henon-Schonlein, porque generan hematomas y esas zonas también generan zonas de debilidad intestinal, ¿no? O defecto de la pared, ¿ya? Entonces, las invaginaciones intestinales pueden ser primarias, donde no existe una causa que la justifique, que son generalmente las más frecuentes, y pueden ser secundarias, ¿no? Alguna zona que debilite la zona de la pared intestinal. Y la localización más frecuente, como ya mencionamos, son las zonas de ilion terminal, ¿no? ¿Ya? La clínica, ¿ya? La mayoría de estas invaginaciones se dan en los niños lactantes de 2 meses a 8 meses, la mayoría, ¿ya? Los lactantes, un lactante que previamente estaba sano y bruscamente tiene llanto, dolor abdominal intenso, ¿ya? Distensión abdominal que provocan llanto, ¿ya? Y el paciente adopta una posición de gatillo, ¿no? O sea, se dobla sobre su muslo, ¿ya? Y adopta una posición de engatillamiento. Presenta vómitos con resto de alimentos y posteriormente vómitos biliosos. Si el cuadro continúa y no sospechamos, vamos a encontrar la clásica, aparece moco y sangre por las heces, ¿no? Que es ¿qué color tienen las heces? Un rojo grosella, pues, ¿no?
es característico, cuando ya avanza y hay zona de disrupción intestinal, ¿ya? Entonces ese es característico, ¿no? Muchas veces estos pacientes son sanos y muchas veces estos pacientes tienen como historia la presencia de una diarrea, ¿ya? Que a veces confunde el diagnóstico, ¿no? Entonces es así que en la disentería el diagnóstico diferencial tiene a ser la invaginación intestinal, porque muchas veces no sabemos diferenciar las heces con sangre, o sea, la disentería, de las presencias de heces con coloración rojo grosella, ¿no? Que es característico de la invaginación intestinal. El diagnóstico, obviamente, ya se puede confirmar radiológicamente a través de la ecografía, a través de un estudio radiológico. En la ecografía vamos a visualizar ¿qué cosa? La invaginación como imagen de dos anillos concéntricos en forma de diana. Eso se ve en la ecografía, ¿ya? Y en el estudio radiológico podemos encontrar un enema opaco que se visualiza a nivel, ¿ya? Y que se encuentra en la zona invaginada en forma de escarapela o en forma de sacacorcho, ¿ya? Entonces la confirmación radiológica es importante porque esto permite, ¿ya?, que diferenciar de otros tipos de obstrucción intestinal. En estos pacientes con invaginación intestinal, la pauta o la forma de tratamiento ha cambiado, ¿no? Antiguamente era quirúrgico. Actualmente, ya, el tratamiento primario de elección es el uso de enemas evacuantes de contraste o enemas de aire a presión con visión radiológica directa, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que hace? Que generan presión a nivel del lumen intestinal y hace que la zona invaginada regrese hacia su posición normal, ¿no? A su posición normal y desaparezca, entre comillas, la invaginación, ¿ya? Las invaginaciones se dice que radiológicamente se consideran reducidas si es que, ¿ya?, el relleno del ciego, ¿ya?, se ven imágenes de relleno en ciego, apéndice y gran parte del hilo terminal, ¿ya? En niños, generalmente donde el diagnóstico se retrasa, hay más sufrimiento de la zona intestinal, ¿ya? Obviamente el paciente se puede infectar a hacer un sepsis secundario a punto de partida intestinal, puede haber perforación, hemorragias intestinales, vómitos, ¿ya? Obviamente en estos pacientes donde sospechamos de infección o zonas de hemorragia o perforación, nunca se debe realizar la reducción con sustancia de contraste o con enemas de aire a presión, ¿ya? En estos pacientes obviamente el tratamiento es quirúrgico, pues, ¿no? Ya si el paciente es diagnosticado tempranamente, ¿no?, el tratamiento es médico. Si se con tratamiento médico en etapas tempranas, ya bien aplicados, más o menos la posibilidad de mejoría es de un 60-80%, ¿ya? Y la posibilidad de complicación en pacientes en fases tardías también es mucho más alto, ¿no? Entonces las invaginaciones recidivantes, hay pacientes que tienen cierta condición anatómica que hace que una zona de la pared sea más débil, que el paciente llegue, tiene náuseas, vómitos, biliosos, se distienda, se confirma la invaginación, se le hace su enema a presión, enema opaco a presión, ¿ya? Y reducimos la invaginación. El paciente dentro de 2 meses vuelve por lo mismo. Eso se llama invaginación recidivante. En esos pacientes siempre la conducta debe ser quirúrgica, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí siempre es cirugía, ahí ya no es tratamiento médico, porque en una de esas, ¿ya?, la invaginación sufre, en las zonas va a haber un mayor sufrimiento intestinal de tipo isquémico, se va a perforar y va a ocurrir una peritonitis, ¿no? ¿Ya? Si la invaginación se ha reducido al niño, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos en 24 a 48 horas en NPO, que es esa zona que aparentemente está ligeramente isquémica, nuevamente se produzca una recanalización de la zona, dejamos en reposo intestinal y el paciente ya puede tolerar los alimentos después de 2 días de haber realizado la invaginación. Siempre en algunos casos se administrarán antibióticos, ¿ya?, y analgésicos, pues, ¿no? Y ya cuando en aquellos pacientes en donde ya tienen alguna complicación, como la presencia de infecciones, como la presencia de sospecha de perforación o un poco de peritonitis, o que sea una invaginación recidivante, la cirugía obviamente es el tratamiento de elección, pues, ¿no? Generalmente hay que buscar siempre algún secundarismo, ¿no? Muchas veces encontramos pólipos, divertículos de Meckel, ¿ya? Y si encontramos obviamente estas patologías asociadas, debemos hacer la resección de las patologías encontradas y asociadas, ¿no? ¿Ya? Otra patología que no es muy frecuente en pediatría, ¿ya?, pero es un diagnóstico diferencial importante y muchas veces el diagnóstico se hace intraoperatorio,
es el divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel, obviamente la descripción lo hizo Meckel en el año de 1809. ¿Qué cosa es el divertículo de Meckel? Es una reabsorción o un defecto del conducto ónfalo-mesentérico. O sea, no se reabsorbió y es una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, o también llamado divertículo de Meckel. Generalmente el divertículo de Meckel es único, ¿ya? Y está situado en el borde antimesentérico. Algunos dicen de unos 80 centímetros hasta 1,5 metros de la zona apendicular, ¿no? Se encuentra más o menos en el 2% de la población general y es frecuentemente asintomático. Por eso que muchas veces su diagnóstico no se piensa hasta hacerlo intraoperatorio, ¿ya? El diagnóstico diferencial más importante que entra en estos pacientes es la apendicitis aguda. Muchos pacientes entran con diagnóstico de apendicitis aguda, el cirujano explora intraoperatoriamente, encuentra el apéndice normal. Entonces, al encontrar el apéndice normal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Revisar, ¿no?, una zona más distal a 80 centímetros, 1,5 metros, y muchas veces se encuentra con la sorpresa de que existe un divertículo de Meckel. Y no era una apendicitis aguda, sino una diverticulitis, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Obviamente resección de la zona, pues, ¿no? Ya, acá vemos el divertículo de Meckel, generalmente es único, ¿ya? Acá este es el apéndice y acá vemos la zona del divertículo de Meckel. Por eso que la sintomatología de inicio muchas veces es bastante parecido, pues, ¿no? A veces es casi imposible diferenciarlo, ¿ya? Los síntomas, ¿ya?, del divertículo de Meckel, ¿no? El síntoma característico clásico es la hemorragia intestinal baja. ¿Qué patologías, cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia intestinal baja? Una es el divertículo de Meckel. ¿La otra cuál es? Las angiodisplasias, pues, ¿no? Las angiodisplasias intestinales también es una patología frecuente, ya, de hemorragia intestinal baja, pues, ¿no? Y otras frecuentes que también se ve, pero en niños más grandes, son los hemorroides, etcétera, pues, ¿no? O sea, angiodisplasia y divertículo de Meckel son patologías que producen hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Entonces es característico en estos pacientes, ¿va? En algunos casos, cuando existe inflamación, va a ocurrir grado de suboclusión u obstrucción intestinal, ¿ya?, y la presencia o manifestaciones clínicas de un abdomen agudo, ya semejando muchas veces a una apendicitis aguda. Muchos niños ingresan con diagnóstico de apendicitis aguda, ¿ya?, y cuando posala o intraoperatoriamente se hace diagnóstico de diverticulitis. La variedad de síntomas corresponde obviamente al tipo de mucosa existente en el divertículo. Muchas veces estas mucosas ectópicas tienen características de tejido gástrico y muchas veces estos pacientes tienen un dolor abdominal recurrente, pues, ¿no? Y este tejido gástrico se puede ulcerar y puede producir ya un dolor muy característico que sea de manera intermitente. ¿Ya? En niños preescolares, ¿ya?, y en niños un poco de mayor edad, ya pueden tener cuadros de abdomen agudo, ¿no? ¿Ya? Y estos cuadros de abdomen agudo simulan las apendicitis agudas. O sea, puede tener fiebre, dolor abdominal, vómito, le tomamos un hemograma y vamos a ver leucocitosis con desviación izquierda. O sea, es casi imposible diferenciarlo de una apendicitis, ¿ya? El dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿ya?, o hacia la región periumbilical o hacia la zona hipogástrica. O sea, muy parecido o casi igual a la apendicitis aguda, pues, ¿no? En los casos de obstrucción intestinal, ya por divertículo de Meckel, el cuadro debuta como una invaginación intestinal, ya. Muchas veces debuta como una invaginación intestinal, o a veces con un vólvulo o como una hernia interna alrededor de una brida que se extiende desde el vértice del divertículo hasta el ombligo. Entonces, pero generalmente la manifestación de abdomen agudo tipo apendicitis ya es la presentación más frecuente de agudeza del divertículo de Meckel. Ya los otros, como los vólvulos, etcétera, no son muy característicos. Y el signo clínico característico también es el diagnóstico diferencial como hemorragia digestiva baja, ya junto con la angiodisplasia, pues, ¿no? ¿Ya? El diagnóstico, ¿ya?, en caso de que existe hemorragia, se usa, ¿qué cosa? El Meckel scan, ¿no?, que es un estudio por radioisótopos, ¿no?, que se usa el radiofármaco del tecnesio 99 pertecnetato, ¿ya?, y esto produce una fijación y secreción en las células parietales de la mucosa, ¿ya? Cuando se hace este estudio radiológico, permite hacer el diagnóstico de divertículo de Meckel.
¿Existen falsos positivos con esta prueba? Obviamente que sí, ¿ya? Debido a otras anomalías o malformaciones, como por ejemplo las duplicaciones intestinales, los ulcus pépticos, ¿ya? Y las invaginaciones intestinales. También puede hacer un diagnóstico, un falso positivo con el Meckel scan o el radiofármaco Tecnesio 99. Así como existen falsos positivos, también existen los falsos negativos, sobre todo cuando el divertículo es tan pequeño que lamentablemente no puede captar, o cuando se enmascara con la imagen de la vejiga, ¿ya? Entonces existen falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? En caso de obstrucción, ¿ya? Se puede diagnosticar en los hallazgos al hacer la intervención, obviamente quirúrgica, ¿no? Y muchas veces en estos pacientes vamos a encontrar obstrucciones por bridas, hernias internas, etcétera, pues, ¿no? El tratamiento quirúrgico corresponde a ¿qué cosa? A la resección quirúrgica de la zona de los divertículos pequeños. Y en los de mayor tamaño se practica resecciones de 1 centímetro de intestino terminal y se anastomosa el extremo en forma término terminal, obviamente si los cabos están limpios y están viables, pues, ¿no? Es bien raro que un divertículo de Meckel tenga un cabo aproximado o una zona de lesión alrededor necrótica. Por lo general son zonas inflamatorias nada más en estos pacientes, ¿ya? Otra de las patologías importantes, ya que nosotros sospechamos siempre en las unidades intensivos, sobre todo en las neonatales, es la enterocolitis necrotizante. Como ya mencioné, la enterocolitis necrotizante, o también llamada NEC, ya ocupa más o menos 1 a 7% de las camas de las unidades neonatales intensivas, ¿no? Ya afecta obviamente al recién nacido y característicamente, ¿no?, es una patología del prematuro. Mientras más prematuro sea el paciente, es más alta la probabilidad que tenga una enterocolitis necrotizante, y la mortalidad también la morbimortalidad es mayor. Mientras menos prematuro sea el paciente, la morbimortalidad disminuye, ¿no? ¿Ya? Constituye una urgencia gastrointestinal más frecuente en las UCI neonatales. Tal es así que cuando uno sospecha, tal es así que cuando un neonato prematuro hace distensión abdominal, el diagnóstico diferencial más importante es hacer NEC, ¿ya? Y se debe tratar como una NEC, ¿no? O sea, no esperar la confirmación, se trata como una enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante disminuye conforme aumenta la edad gestacional. Si bien es cierto, un 13% de los casos corresponden al recién nacido a término, ya en el prematuro, mientras más extremo sea el prematuro, es más alto este porcentaje, pues, ¿no? Y cuando ocurre en recién nacidos a términos, por lo general son pacientes que están sépticos, que están en ventilación mecánica, que tengan una malformación asociada, ¿no?, síndrome de Down, una cardiopatía, etcétera, pues, ¿no? En este grupo existe una patología generalmente asociada, ¿no? Y no se ha comprobado la existencia de predominancia. O sea, no es más frecuente en el varón que en la mujer, ni es más frecuente en la mujer que en el varón. Hay series donde dice es más frecuente en el varón 2 a 1, y hay series que dicen más frecuente en la mujer 2 a 1. O sea, no hay una predominancia en relación al sexo, ¿ya? La principal asociación, como ya mencioné, es la prematurez, ¿no? Mientras más prematuro sea el paciente, más posibilidad que haga una enterocolitis necrotizante. Como ya mencioné, 1 a 3% de cada 1000 recién nacidos vivos, ya 1 a 7% de cama de las unidades intensivas neonatales. Es una patología que afecta típicamente, obviamente, al prematuro, ya mientras menos de 1500 gramos tenga el paciente, es más probabilidad que haga, pues, ¿no? La mayoría de los autores están de acuerdo a qué cosa, ¿no? Que la prematurez extrema es la asociación más frecuente. La edad de inicio de la enfermedad y la gravedad del cuadro tienen relación inversa con el peso y la edad gestacional, ¿no?, con una mortalidad entre el 9 y el 28% de las series publicadas a partir del 90, ¿ya? La incidencia general es de 0,84 por cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? 1 a 3% de los recién nacidos en los cuidados intensivos neonatales y 7,9% de los recién nacidos menores de 1500 gramos. O sea, como se dan cuenta, las estadísticas va a depender muchas veces de la edad gestacional o de la edad que tenga el paciente, ¿no?, y del peso también. Ya es una enfermedad endémica que algunos dicen que tienen algunos brotes epidémicos, ¿ya? En la etiopatogenia, ya actualmente la más aceptada es que existe un mecanismo multifactorial, ¿no?, que va a depender muchas veces del huésped. Mientras más pequeño sea el huésped, va a ser obviamente más susceptible. Entre los factores propuestos, ya se ha descrito la prematuridad, también la asociación a la alimentación con leche de fórmula. Tal es así que la lactancia materna ha demostrado un efecto protector
para que el paciente no desencadene una enterocolitis necrotizante. La inestabilidad hemodinámica, la presencia de sepsis o alteración de la mucosa intestinal también son factores que se encuentran asociados dentro de la enterocolitis necrotizante. Todos ustedes saben que cuando existe un compromiso vascular, el organismo de manera automática trata de preservar las zonas más importantes del cuerpo, ¿no? Que son el corazón y el cerebro, a expensas de los otros órganos. Por eso que cuando ocurre un paciente séptico que está chocado, ya trata de preservar como sea el corazón y el cerebro, y el paciente comienza a tener una disminución de la irrigación intestinal y va a ocurrir también una disminución del volumen urinario, ¿no? Porque estos órganos se van a afectar. Estos pacientes, mientras más pequeños sean, esta disminución del volumen de la irrigación intestinal pueden hacer que al final desencadene una enterocolitis necrotizante, ¿no? ¿Qué cosa es la enterocolitis necrotizante? ¿Ya? Es una lesión isquémico-necrótica, ¿ya?, de la zona a nivel, ¿ya?, del ilion distal y el colon proximal, que es la zona que está frecuentemente asociada a alteraciones quirúrgicas, ¿no? Y que sigue habitualmente sepsis bacteriana a partir de un foco digestivo. Del punto de vista de la patología, se define una necrosis por coagulación o inflamación del intestino del lactante. Y acá hay otra definición que es mejor, ¿no? En la anatomía patológica vamos a encontrar ¿qué cosa? Perforaciones, zona de necrosis transmural sobre un borde antimesentérico. Y vamos a encontrar la zona de burbujas subserosas correspondiente a la zona de neumatosis, ¿ya? Pero cuando ocurre neumatosis estamos hablando de un grado ya mayor de enterocolitis necrotizante. Entonces, cuando nosotros tenemos un recién nacido prematuro, ya que está yendo bien aparentemente, y después el paciente se distiende, ya debemos sospechar inmediatamente de una NEC, ¿no? Por eso que uno llaman etapa 1, que es la etapa de la sospecha. Puede haber una sepsis inicial, puede estar asociada. La radiografía vamos a encontrar ¿qué cosa? Una distensión de asas de manera moderada, o vamos a encontrar la presencia de una hematoquesia, o sea, una sospecha de NEC, ¿no? En la etapa 2, el paciente ya vamos a confirmar el diagnóstico. Radiológicamente o el paciente clínicamente vamos a encontrar un ilio, una sepsis con mayor repercusión hematológica, de repente un hemograma con una desviación, ¿no?, izquierda a derecha, de repente unos abastonados más de 1500, o una relación ID más de 1 sobre 1,2 o 2, ¿ya? Una radiografía con un ilio con neumatosis, que es característica de esta placa, ¿ya? O vamos a ver la presencia de celulitis de la pared, una masa palpable, el paciente va a estar grave, y una ascitis o gas en la porta, ¿no? ¿Ya? Entonces esto podemos encontrar en estos pacientes. En la etapa 3, o un NEC grave, el paciente obviamente va a estar séptico, va a estar chocado, va a haber un CID, peritonitis, radiografía, va a encontrar ascitis, o en grado más extremo vamos a encontrar un neumoperitoneo por perforación a nivel intestinal. Obviamente, mientras el paciente tenga una mayor etapa, la probabilidad de muerte es mayor, ¿no? Por eso que ni bien se sospeche de NEC, o sea, paciente con distensión abdominal y que sea prematuro, ya constituye un NEC grado 1, ¿ya? Entonces, los pacientes deben ser tratados como una NEC, ¿no? Entonces, parte del tratamiento es dejarlo al paciente en NPO, ¿no? Por suerte, la frecuencia en la etapa 1 es la más frecuente, que es la que está menos asociada, obviamente, a complicaciones y a muerte, ¿no? 17% de los NEC están en etapa 1, y en etapa 2 y 3 es el resto de porcentaje, ¿no? La microbiología, ¿ya?, es multifactorial también, ¿no? No se asocia a un solo germen. Antiguamente el germen característico era el Clostridium, ¿no? NEC sinónimo de Clostridium. Por eso que se dice o se decía que era una patología que era epidémica, porque un niño se infectaba con Clostridium y se contagiaba a toda la sala, ¿no? Entonces habían NEC en la cama 1, cama 3, cama 5, todas las salas no tenían su NEC, pero actualmente no es así. Ya pueden ocurrir secundarias a bacterias aeróbicas, fundamentalmente la gran negativa es entre la E. coli, ¿no?, la Klebsiella, ¿ya?, pero la E. coli es la más frecuente, o puede ser como los anaeróbicos, entre ellas el característico Clostridium. Es frecuente que los niños con enterocolitis necrotizante grave se asocie obviamente a sepsis, y esto por lo general por cándida. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que son prematuros están obviamente en ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica en el paciente hacen que se infecten de por sí, de repente neumonía asociada a ventilador o neumonía intraparto, no sé, ¿no? Estos pacientes están con antibiótico terapia de amplio espectro.
Entonces estos pacientes en la evolución se distienden, como barrieron toda la flora, favorece la colonización por cándida, ¿no? Entonces esto es bastante frecuente. Algunos casos anecdóticos se han encontrado una enterocolitis necrotizante secundario a procesos virales como el rotavirus, ¿no? Pero solamente son casos anecdóticos nada más, ¿no? O sea, esto da en cuenta que la enterocolitis necrotizante como agente etiológico bacteriano puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser hongo, puede ser virus o puede ser bacteria. Pero lejos las bacterias son los más frecuentes, entre ellos la E. coli como gran negativo y el Clostridium, que es el más característico, ¿no? En la radiología simple, ya, va a depender de la etapa en que ubiquemos el paciente. Generalmente, inicialmente vamos a encontrar una distensión de asas, nada más, ¿no? Tenemos una radiografía al niño que está barrigoncito, vamos a encontrar asas edematosas o distendidas. ¿Ya? En el grado 2 vamos a encontrar la neumatosis intestinal, vamos a encontrar una asa fija o en centinela, un gas en la porta, edema de pared, ascitis, aire libre, ¿no? Aire libre cuando existe una perforación intestinal con neumoperitoneo. O sea, mientras más severo esté el paciente, vamos a tener mayor cantidad de compromiso radiológico. Acá tenemos un paciente ya con una NEC donde va a haber una obstrucción. Vamos a encontrar una distensión evidente del intestino y un nivel hidroaéreo, pues, ¿no? Acá también encontramos, ¿qué cosa? Acá no se ve muy bien, ¿no? Este es un neumoperitoneo, ¿no? Hay distensión, pues es una radiografía echado. Y acá también, pues, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a encontrar, cuando es muy blanca toda la placa, ¿qué significa? Que el paciente tiene ascitis, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando está todo blanco es porque tiene gran cantidad de líquido ahí, pues, ¿no? En el examen de laboratorio vamos a encontrar en la radiología simple, como ya mencionamos, ya distensión, perforación, gas, porta, etcétera, neumatosis, etcétera. Desde el punto de vista del laboratorio vamos a encontrar una acidosis metabólica porque el paciente va a estar séptico. Los cultivos muchas veces son negativos porque si está asociado a anaerobios tiene que ser con cultivos especiales y muchas veces todos botan negativos en el examen de laboratorio. El recuento plaquetario va a depender de la severidad del paciente. En grado 3, como ya mencionamos, va a cursar con un CID y con una disminución del nivel de plaquetas. Y el hematocrito va a empezar a consumirse, ¿no? Porque va a haber una destrucción mecánica secundaria a la infección o a veces una destrucción secundaria a la perforación y sangrado que ocurre en estos pacientes. Ya, por eso con estos pacientes que están de extrema gravedad, los exámenes deben ser seriados, ¿no? Agas, hematocritos, etcétera, pues, ¿no? O sea, debe ser bastante con una orden dependiendo de la severidad del paciente, cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, ¿no? Dependiendo del paciente. En la clínica, ¿no? Primero debemos tener en cuenta, tenemos que buscar los factores de riesgo. Como ya mencioné en reiteradas veces, el factor de riesgo más importante es la prematuridad, ¿no? Y el peso del paciente. ¿Ya? Ese es el factor de riesgo más importante. Los factores asociados pueden complementar, ¿no? Por ejemplo, que la mamá le haya tempranamente usado leche para prematuro, ¿no? Similac prematuro, no sé, cualquier leche para prematuro, ¿no? Artificial. Esto condiciona a veces que estos pacientes hagan una enterocolitis necrotizante, ¿no? O sea, que haya usado lactancia materna, ¿ya? Y los signos, vamos a encontrar la presencia de distensión o ilio, ya en estos pacientes. Después podemos encontrar residuos biliosos, dolor, sufrimiento de la mucosa y pared intestinal en grado severo. Vamos a ver la zona violácea a nivel de la pared intestinal, ¿ya? La presencia de hematoquesia, una masa o una celulitis de pared intestinal, ¿no? Y otras veces vamos a encontrar signos de sepsis. El diagnóstico diferencial, ¿ya?, de la enterocolitis necrotizante, una de ellas es la malrotación con el bolo intestinal, otro es la peritonitis meconial, pero la diferenciación lo hace a través de una ecografía. En la peritonitis meconial, ¿qué vamos a encontrar? Calcificaciones, quistes, fundamentalmente en la ecografía, ¿no? Porque es una enfermedad que se da en etapas tempranas intrauterinas, ¿no? ¿Ya? Y otras es el diagnóstico diferencial de la perforación ileal aislada, ¿ya? Pero, ¿no?, como ya mencionamos, ¿no?, cuando se sospecha en NEC el paciente no se confirma, se trata como una NEC. Y de acuerdo a la evolución buscamos exámenes para confirmar y establecer en qué grado está el paciente. El tratamiento inicialmente en el grado 1, que es el grado más frecuente, siempre es médico, ¿ya?
Siempre se inicia tratamiento médico ante la sospecha de una NEC. Basta que el paciente sea prematuro y haga una distensión abdominal para que sea una NEC probable, ¿no? Y muchas veces este diagnóstico lo hace la enfermera, ¿no? Porque el médico pasa a visita y la enfermera dice, doctor, su niño está distendido, ¿no? Entonces eso ya prácticamente tiene que parar la oreja del neonatólogo, ya, y inmediatamente suspender la alimentación, ¿no? Y muchas veces la enfermera ya lo suspende ya, ¿no? Ya, hasta que el médico lo evalúa, ¿ya? La sonda nasogástrica, ya, se suspende siempre la alimentación. En estos pacientes, ya, si vemos que es un grado que va progresando, tiene una condición como ventilación metálica prolongada, que esté infectado, séptico, nutrición parenteral total, pues, ¿no? Si está chocado, manejamos el shock. Si tiene plaquetopenia, obviamente transfundimos plaquetas, ya, antibióticos de amplio espectro, ya, y evitamos siempre la manipulación excesiva en estos pacientes. Por lo general nosotros, bueno, el que hace básicamente cuidados intensivos pediátricos, ya todo lo hace en la máquina, ¿no? ¿Ya? O sea, uno ve el monitor, ve la saturación, el camnógrafo, todo eso. Casi no tocamos al paciente, ¿ya? Porque si sospechamos de alguna patología pulmonar, pedimos una radiografía, ¿ya? Si sospechamos una patología intestinal, etcétera, una ecografía, inmediatamente todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está tan invadido, ¿ya? Catéter, tubo endotraqueal, ¿no? Una zona arterial, una zona a nivel vesical, etcétera. Está tan invadido que cualquier cosa que usemos o cualquier factor externo puede hacer que el paciente se contamine o se infecte. Entonces la manipulación excesiva debe ser parte importante del tratamiento, ¿no? Ya, o sea, no es que viene uno, lo examina, viene el interno, lo examina, viene el R1, lo examina, no. Para eso está todo el monitor, ¿no? ¿Ya? Por lo general un solo personal es el que hace todo eso, porque si no hacemos que el paciente se contamine y sea más difícil el tratamiento, ¿ya? Bueno, acá no se ve muy bien, pues esta es una zona ya violácea, donde hay sufrimiento de pared, ¿ya? Entonces ya es una NEC de repente grado 2, grado 3, pues, ¿no? ¿Ya? El tratamiento quirúrgico, ya, una indicación absoluta siempre es la perforación intestinal, o sea, ahí no hay duda, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una placa con neumoperitoneo, el paciente tiene que pasar inmediatamente a sala, pues, ¿no? ¿Ya? Relativas, va a depender muchas veces de las circunstancias del paciente y la experiencia del cirujano. Que el paciente esté en NEC 1, dicen que está grave, tratamiento médico, NP antibiótico, manejo medio interno, pero el paciente se va deteriorando, ¿no? Algunos cirujanos dicen para entrar a sala, pues, ¿no? Para revisión. Otros dicen continuar con tratamiento médico, eso ya es una indicación relativa. Cuando palpamos una masa, también es una indicación relativa, ¿no? Celulitis de pared, muchas veces, o gas en la puerta, casi todos entran. Para algunos indican tratamiento, ¿no? Expectante, ¿no? Generalmente el tratamiento expectante va a ser más expectante en el niño más grande, o sea, en el niño de repente de 1 mes, porque también puede ser una NEC, o de 3 meses, o el niño mayor de 3 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor posibilidad ya de responder al tratamiento médico. Sin embargo, desde los prematuros, casi todas las indicaciones relativas son indicaciones de cirugía inmediata, ¿no? Vamos a ver. Bueno, acá no se nota nada, ¿no? Bueno, es un paciente que entró a sala, ¿no? Esto es lo que encontraron, una distensión y sufrimiento intestinal, ¿ya? ¿No? Hacen la zona, resección de la zona, ¿ya? Resecan la zona, ¿no? Hacen una liberación de todo, ¿ya? Terminan la cirugía y dejan con su ostomía, pues, ¿no? Y el estómago bastante ya de menor tamaño, ¿no? Bueno, es como queda. Es su ostomía, pues, ¿no? El pronóstico de la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Uno va a depender, ¿ya? del momento en que realizamos el diagnóstico, ¿ya? Las secuelas post cirugía siempre son el síndrome de intestino corto, ¿no? Que generalmente va a llevar secundariamente a la desnutrición, etcétera, ¿no? Otras veces hay tanto sufrimiento en diversas zonas intestinales, ¿ya? Y tanta inflamación que va a generar bridas y adherencia, y algunas veces zonas de estenosis intestinal. Entonces el paciente después de operado, después de varios meses o años, viene por dolor abdominal, barrigoncito, distensión, náuseas, vómitos, ¿no? Son una estenosis intestinal, que algunas veces incluso hay que liberarlo en sala de operaciones, ¿no? La sobrevida, ¿ya? En buenas condiciones es más o menos el 76%, la sobrevida quirúrgica 60%, obviamente mientras más peso y más edad tenga el paciente, es una mejor calidad de vida y mejor sobrevida.
mientras menos peso y menos se tenga el paciente, lamentablemente las secuelas también son mayores, ¿no? Y secundariamente a las secuelas, la desnutrición es el principal secuela a largo plazo que ocurre en estos pacientes. Entre ellas tenemos el intestino corto, tenemos la presencia de bridas y adherencias, la estenosis del colon, ¿ya? Y las secuelas secundarias a la prematurez, que fue desnutrición, retraso del lenguaje, ¿ya? Y desórdenes motores, pues, ¿no? ¿Ya? Recordar en la enterocolitis necrotizante que casi siempre no se encuentra el agente, casi siempre, ¿no? O sea, por más cultivo que solicitamos, no se encuentra el agente, ¿ya? Porque un agente importante es el Clostridium, ¿no? Y muchas veces para pedir para Clostridium hay que pedir con un cultivo especial. La lactancia materna es un factor protector, ¿no? Demostrado en pacientes con enterocolitis necrotizante. Cursa siempre con distensión abdominal de posiciones hemorrágicas. El signo radiológico más típico es la neumatosis, ¿no? O sea, el signo patognomónico de la enterocolitis necrotizante es la neumatosis, que indicaría un NEC grado 2, pues, ¿no? ¿Ya? En un 20% de los pacientes, ya, lamentablemente el tratamiento médico falla. Si lo ven desde la otra perspectiva, en un 80% de los pacientes, el tratamiento médico en la etapa 1, en la etapa primaria, ya el paciente evoluciona favorablemente, ¿no? ¿O qué es la última? Sí.